Visitar España, presentado por Fernando Jáuregui. Visitar Mondoñedo es caminar entre historia escrita con tinta de lluvia sobre granito gallego. Es un lugar que no presume, pero deja huella. Su catedral, sus ferias y sus calles son patrimonio emocional tanto para quien nace como para quien llega. Aquí no hay prisa, solo ritmo. El de las campanas que aún se tañen a mano, el de los caballos que bajan del monte para San Lucas o el de una copita de Ribeiro al caer la tarde. Todo sucede con pausa pero con hondura. Hoy, en Visitar España, nos acercamos a Mondoñedo, un pueblo que no necesita disfraz para parecer medieval, porque lo es desde sus cimientos hasta su alma. A Galicia que nos vamos hoy. A Galicia y no a cualquier Galicia. A la provincia de Lugo y no a cualquier sitio de la provincia de Lugo. A Mondoñedo. Nada menos. Por cierto, Mondoñedo está en la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Y hasta donde yo lo recuerdo, lo merece. Aquí tenemos a su alcalde. El alcalde se llama Manuel Ángel Otero, que lleva bastantes años de alcalde, yo creo, ¿no? Porque la última vez revalidó con mayoría absoluta. ¿Cuántos años llevas de alcalde? Bueno, yo empecé a entrar en política en el año 2015, iba de teniente alcalde con Elena Candia, y ella, por los motivos de la agenda y de motivos políticos, tuvo que ir hacia la Junta, a Santiago, que tenemos de vicepresidenta del Parlamento, y yo entré en el año 2020. Entré, me recuerdo perfectamente por un detalle muy importante, con la pandemia. Entré porque era por la pandemia. Estamos ahí desde 2020. Mondoñedo, uno de los pueblos más bonitos de España. ¿Qué hago? Yo voy a Mondoñedo. Ahora en agosto me gustaría ir a Mondoñedo. El mercado medieval, ¿cuándo era? En agosto, yo creo recordar, ¿no? El segundo fin de semana de agosto. Siempre es una fecha que está marcada, no la variamos, siempre será el segundo fin de semana de agosto. Igual que el 18 de octubre son las salud, que son fechas que así ya no hay que recordarlo, ya está pactado. Pero yo tengo el recuerdo, el mercado medieval lleva ya tiempo, ¿no? Tiene ya una cierta tradición, ¿no? Pero recordar, ¿no? El mercado medieval llevamos muchísimos años ya haciendo eso. Empezó con un compañero que falleció precisamente así en un ámbito, por decirlo, familiar, ¿no? Y poco a poco era un pequeño mercadillo con una cena medieval que se hacía en el claustro del seminario. Y después, con esta idea, se fue engrandeciendo e incluso ahora ya es popularísima, ¿no? Incluso se llevó a Lugo, que, bueno, está haciendo Lugo, no una réplica, sino algo parecido que es con el Ars Lucus, se llevó a Madrid, fue una extensión, incluso se llevó a Francia, donde hubo un hermanamiento. El mercado medieval lleva muchísimos años y cada año intentando mejorar y producir lo que sea más bonito para todos nuestros visitantes. Bueno, yo, como se lo digo a muchos alcaldes, no a todos, pero a muchos alcaldes, tengo el firme propósito de visitar Mondoñedo. Voy a visitarlo, ya lo digo. Si puedo ir al mercado medieval, que yo lo recuerdo de hace muchos años, y me pareció apasionante porque hay ahí de todo, unas cosas muy, muy curiosas, pues iré. Y si no, pues iré a, no sé, ¿qué fiestas hay por ahí que no me acuerdo yo ahora mismo? San Lucas, ¿no? En primer lugar, encantado de que vengas a Mondoñedo y de verdad que te pasearemos por Mondoñedo y disfrutarás de Mondoñedo. Y ya no solo de las fiestas, sino de la naturaleza, gastronomía y muchísimas cosas como en otros pueblos de España, ¿no? Como otras ciudades de España. Pero aquí en Mondoñedo, aparte del, como bien estamos hablando, del mercado legal, que es el segundo fin de semana de agosto, tienes a San Lucas, ¿no? La San Lucas, que es emblemática, el 18 de octubre, no fallas. Siempre coincide lo que coincide, el lunes, martes, es igual, 18 de octubre. ¿Qué nos pasa en la San Lucas? Que es una bajada de caballos. El caballo es la parte principal de estas San Lucas, que hay ferias. El 17 es la víspera, donde normalmente se hace el pregón, y una cosa que se hace muy novedosa es la bajada de los caballos que se van a llevar a la feria y salen desde por la mañana temprano, los ganaderos los reúnen, los van pasando por el monte, pasan normalmente por el barrio emblemático de Los Molinos, que es un barrio obrero muy bonito, donde tenemos río y todo, lo pasamos por acá y pasa ni más ni menos a pocos metros de donde estoy yo situado, que yo desde aquí veo la catedral, por delante de la catedral. Y después ya circula
por el centro de Mondoñedo y va a parar a lo que le llamamos el campo de la feria. Aquí vulgarmente llamamos donde se reunían todos los caballos y donde al día siguiente, día 18 de octubre, se realiza la feria. Es espectacular verlo porque incluso buscaban la solución de que iba a la catedral con unas vallas que la gente lo pueda ver, se hacen unas pantallas gigantes para que la población, los ciudadanos lo puedan ver cómo vienen bajando por los montes, cómo los van juntando, y eso es una de las partes principales. Y después 3 días más de San Lucas. San Lucas normalmente son 4 días. Vísperas, San Lucas, Día del Medio y Día de las Maulas. Eso ya es por tradición, y a partir de ahí podemos, si coincide en fin de semana, aumentar días arriba o abajo. Ya Cunqueiro ya en sus libros ya los ponía. Bueno, tenemos una serie de bibliografías, como bien sabéis, de gente ilustre de Mondoñedo, que así lo representa. Por otro lado, un mes antes, tenemos la patrona de la ciudad. La patrona de la ciudad, que es Solemnis, como sabéis que Mondoñedo fue una de las antiguas capitales del Reino de Galicia, de Estados Unidos. Tenemos la patrona de la ciudad, donde cada año una de las antiguas ciudades hace la ofrenda a la Virgen de los Remedios, que es la patrona de la diócesis. Y entonces, bueno, cada año va rotando y cada alcalde cada año va haciendo la ofrenda. Este año que estamos, 2025, le toca, por decirlo de alguna manera, al Concello de Ribadeo. Entonces, al Concello de Ribadeo, con su alcalde al frente, pues nos viene a hacer la ofrenda de los remedios. Y después tiene las quendas, es algo similar a la San Lucas, que se acaba de hacer el 1 de mayo, con la fiesta de la empanada o festa de empanada, donde es algo muy similar, con un poquito más pequeño, pero muy parecido también a la San Lucas, sin la bajada. Y después, todos los meses se puede decir que todos los meses, de menor o menor, siempre tienes una fiesta de alguna manera. Que si coches, que si motos, que si mercado medieval, como bien hablábamos, o ayer, la semana pasada, vinieron uno de los coches famosos que se hacen a mano, estuvimos aquí expuestos, para el fin de semana que vienen los coches clásicos. Es decir, tú tienes un preludio de cosas importantísimas que estamos con. Aparte de eso, hay un tejido muy grande de asociaciones que te ayudan de una manera u otra a hacer cosas, eventos durante todo el año. O por ser carnavales, Semana Santa. No es tan famosa a lo mejor la Semana Santa como vosotros reconocéis, o está meditado como puede ser Ferrol o como puede ser Vivero, de acuerdo. Pero es más rigurosa, más recogedora, no digo que sea, pero es más espiritual, por decirlo de alguna manera. Con una cosa muy importante, que se canta el cloras está realizado por el maestro Pacheco y solo está escrito así, que solo se puede interpretar en Mondoñedo, en Semana Santa, o bien en la Capilla Real de Madrid, y nada más. Por ahí no se puede interpretar en ningún sitio más. Siempre hay detalles. Me gusta ese aire festivo que se le quiere dar a las ciudades, porque es que las ciudades tienen que ser básicamente divertidas, y para la diversión y el esparcimiento de sus ciudadanos. Y yo creo que eso, en alguna ciudad donde yo vivo también ocurre, este espíritu festero. Pero yo recuerdo que tiene Mondoñedo un aire medieval. Mondoñedo es una de las antiguas capitales del Reino de Galicia. Se levanta con orgullo sobre siglos de historia y patrimonio. Su catedral, conocida como la Arrodillada, no es baja, sino que se percibe así por su integración en el terreno y por la cercanía emocional que genera en quienes la contemplan. Esta joya del siglo XIII ha sido restaurada recientemente con una nueva iluminación que realza su rosetón y su altar mayor, y es uno de los pocos templos que aún conservan campanero, Valentín, el encargado de dar vida a sus campanas a mano. Pero Mondoñedo también es literatura. Es la ciudad natal de Álvaro Cunqueiro, cuya estatua frente a la catedral lo muestra mirando su tierra con la serenidad de quien la entendió como nadie. Su casa museo y su legado son parte del pulso cultural del municipio, que también se manifiesta en su gastronomía, con sus tartas típicas y su pulpo memorable, en una vibrante vida asociativa que llena el calendario de eventos durante todo el año. Fiestas como la de los Remedios, la Rapa de las Vestas o las célebres San Lucas, donde la bajada de caballos inunda las calles medievales, convierten a Mondoñedo en un pueblo vivo y orgulloso.
y aunque su población ronda los 4.000 habitantes, recibe más de 300.000 visitantes al año, atraídos por su autenticidad, su arquitectura y su encanto profundo. Desde el Seminario de Santa Catalina, el segundo más antiguo de España, hasta los encuentros de coches clásicos, pasando por su mercado medieval o su Semana Santa, más espiritual y recogida que grandilocuente, Mondoñedo ofrece una experiencia que trasciende el turismo. Aquí, lo cotidiano se viste de encanto y quien lo visita no solo contempla, sino que se deja envolver por el eco que invita a quedarse un poco más de lo previsto. Bueno, primero debo decir que para entender Mondoñedo y para entender toda una región, y para entender Lugo, incluso para entender Galicia, hay que leerse a un señor que se llama Cunqueiro, que tenéis ahí un monumento precioso, una estatua preciosa de Cunqueiro sentado en un banco y mirando a la catedral. Recuerdo, es una estatua impresionante, porque está muy vivida, no sé. Es que tú ahora mismo me estás hablando de eso precisamente. Yo estoy situado al lado de él, es decir, que yo estoy en la oficina de turismo, que fue antiguamente Casa Sindical, y donde Cunqueiro, mirándose de frente ahora a ti, que te estoy mirando así en la pantalla, está a 10 metros de ello, la catedral a un poquito más a mi derecha, 30 metros, y a 50 metros enfrente mismo de la catedral, la Casa Museo Cunqueiro. Es decir, y desde aquí, si me muevo un poquito, veo al fondo de todo lo que llamamos a Fuente Bella, la Fuente Bella de aquí de Mondoñedo, que al lado mismo fue donde vivió también muchos años Álvaro Cunqueiro. Entonces, bueno, aquí hay una serie de coincidencias en este punto neurálgico y donde, ¿cómo te diría yo? Que hablábamos del mercado medieval hace un momento. Mondoñedo, como tú bien hablabas hace un segundo, ya es medieval. Es decir, la estructura no nos hace falta engalanar mucho. ¿Por qué? Porque la estructura la tenemos. Es decir, simplemente venir puestos, venir gente, porque lo demás está hecho. Y como tú, y perdonando, porque me expresé un poco rápido, en Mondoñedo que hablamos de la San Lucas, hablamos del mercado medieval, o vimos de los remedios, son tres cosas, por ejemplo, totalmente diferentes. El mercado medieval se centra mucho en lo que es el casco, como tú bien hablabas, medieval de Mondoñedo, 3 o 4 calles o 5 o 6, aquí que están muy unidas a donde yo estoy ahora ubicado. La San Lucas, aunque los caballos pasan por el centro de la ciudad, nos vamos a la parte alta de los remedios, al campo de la feria, y los remedios que ya es la iglesia, la propia basílica donde se realiza. Debo decirte una cosa, alcalde, si me permites. Sí, por favor. Hay alguien que está hablando de fondo, debe estar hablando por teléfono, está hablando un poco alto y a veces se te pierde un poco el sonido, pero... Pues ya se lo comento yo aquí, ya se lo comentamos. Es que, ¿sabes? Entre que tú hablas bajo, es verdad que hablas bajo, pero... Suelo hablar bajo, sí. Eso no es ningún delito. Y el que está hablando por teléfono habla muy alto, pues eso genera ahí una... Bueno, que estamos de visita turística a Mondoñedo. Lo que yo recuerdo de Mondoñedo es que esos paseos por esas calles gallegas maravillosas, llenas de historia, que son calles del medioevo, que estás viendo la vida del medioevo ahí. Vamos, la catedral es preciosa, la catedral que la llamáis la catedral arrodillada, porque es pequeña. Porque no es pequeña, no es que es bajita, ¿no? Las torres son pequeñas. No es precisamente porque sea por tamaño baja. Te explico así un poquito más perdón. La catedral de Mondoñedo es alta, porque es muy alta, y no es verla desde abajo. Yo muchas veces tengo un compañero que es el que está en la catedral, que mantiene la catedral, que se llama Valentín, y es el campanero, porque aquí las campanas, y perdonando que me meta por el medio, se siguen tocando manualmente, ¿eh? Claro, es que es de los pocos sitios donde tenemos campanero, por decirlo de verdad. Pero bueno, cuando queráis, ya te digo, cuando vengas tú en la visita, os llevamos y subimos con Valentín a la otra catedral, porque es verla muy distinto desde pie de calle a subirse al campanario y ver Mondoñedo desde el campanario. Son cosas totalmente distintas. Pero tú la pregunta que me hacías de arrodillada era simplemente por una razón muy sencilla. La catedral es muy alta. Antiguamente habría que ver fotos para verlo. Había lo que llamamos el Cantón Grande y el Cantón Pequeño. El Cantón Grande era pegado aquí a Casa Cunqueiro, pero había una calle que seguía toda recta, ¿vale? Y la catedral estaba, por decirlo, cerrada, con un murete de piedra, muy cerrada, y con 2 puertas laterales, una hacia la Fuente Vieja y hacia a la parte donde estamos, que hacía la entrada a la catedral.
pero para entrar eso estaba más baja la catedral. Había que bajar, yo recuerdo bien, 3 escalones. Esto se reformó, yo era pequeño, pone que sobre el año 67, recuerdo sí, mentalmente, y se sacó y se puso todo plano, está todo horizontal. Entonces, la catedral, claro, ganó estilete y belleza, por eso se llama la arrodillada. Es el kit de esa, porque perdías aproximadamente, a lo mejor como 10 metros de visibilidad de la propia catedral, porque si llegabas al rosetón, que es una cosa preciosa verla desde dentro y desde fuera, pero desde dentro, en el verano a las 7 de la tarde, más o menos, que entra el sol por el centro y el rosetón, verlo desde dentro es precioso, es precioso. Pues Por eso la arrodillada, pues, lo recomendamos vivamente, porque además, bueno, es la catedral del siglo XIII, si mal no recuerdo, inicialmente se construyó en el siglo XIII, y esto tiene su valor. Está reconstruida en dos periodos, ¿no? En 2 siglos distintos, me parece. Efectivamente. Pero vamos. Por mayor, después se fue ampliando con las salas. Bueno, y ahora, la verdad que desde hace unos años, aparte con la colaboración, lógicamente, de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia, se hizo una labor muy importante y, por supuesto, el obispado, ¿no? Que solo faltaría, donde todo el altar mayor se problematizó, se limpió, se dejó una belleza espectacular y, sobre todo, un detalle que siempre comento, colgaba desde el techo una lámpara muy larga que llegaba más o menos a eso del altar y en su día el deán de la catedral, don Félix Villares, cuando estaba con el consejero, el señor Román, decía, sí, por favor, se podría sacar esa lámpara porque comía espacio. Y efectivamente, esa lámpara se sacó y la belleza desde la puerta a todo lo que es una preciosidad. Polimado limpio, se recuperaron todas las pinturas que están en el techo, las laterales, es decir, hay una serie de cosas que y hace, si mal no recuerdo, una semana o semana y algo, el miércoles, a través de la Fundación Endesa, se inauguraron las luces de la catedral. Un gasto aproximadamente de 300.000 euros, una iluminación totalmente espléndida, maravillosa, y donde a través de, como se suele hacer ahora, con la tecnología que hay, con un simple móvil, podemos encender aquello, apagar aquello otro, encender el altar o encender el rosetón, es decir, una preciosidad. Es decir, la catedral hace desde pequeños años ganó muchísimo, muchísimo, es decir, maravilloso. No es decirlo, hay que verlo. Bueno, ese es un punto obligado en la visita a Mondoñedo. Totalmente obligado. Igual que decías de una cosa muy importante, y llamamos aquí callejear, ruar por las calles. Callejear, esto está claro. Y tú lo decías hace un momentito y yo me lo refería a eso, pero el sentirte en la calle y tomarse un ribeirito aquí y allá. Exacto. Bueno, y yo recuerdo con delicia el pulpo. El pulpo que se hace allí a mí me pareció espectacular. Y soy un experto en pulpo, que lo sepas, alcalde. Soy mucho de pulpo. Pero vamos, callejear, importante. Bueno, ahí hay un seminario, el seminario de Santa Catalina, que es del siglo XVI, me parece, que está al lado de la Fuente Vieja. ¿Cómo? ¿Perdona? Segundo seminario construido de toda España. De toda España, sí. Inmensa, un edificio inmenso. Que ahora no sé qué alberga, nada. Bueno, era, como bien hablamos, era un seminario mayor, después fue un seminario menor, y hoy mismo tienen 2 fases muy bien concretas y dinamizadas. Incluso ahora mismo están ampliando para poner un ascensor y ampliar más. Hay una primera fase, que es el seminario, la primera fase, y después la segunda donde está la capilla. La primera fase, que es lo que tú estás diciendo, hay hospedaje para cualquier ciudadano que se quiera acercar a Mondoñedo y se quiera hospedar allí, con todas las comodidades que puede haber. Y hay una segunda parte que moralmente es muy importante, bajo mi punto de vista, para aquellos sacerdotes donde no tienen familiares o que quieren estar con sus compañeros de profesión, por decirlo de alguna manera, tienen unos locales, unas habitaciones para ellos, donde esas habitaciones tienen lógicamente su cama, tienen su despacho, su salita, y su baño. Y eso es lo que está definido el seminario. Ahora está ampliando, mirando al frente, la segunda parte hacia la izquierda, donde estaba la capilla, donde va a montar un ascensor para darle más facilidad a las personas que pueden tratar y ampliar lo que es la hospedería del propio seminario. Porque de hospedaje, ¿cómo está Mondoñedo? Yo recuerdo que tenía un hotel muy bonito, que era como antiguo,
¿Cómo se llamaba? ¿Bracamonte era? Es que en Mondoñedo, efectivamente, Bracamonte, lo que tú me estás refiriendo, está en la parte alta de Mondoñedo, donde está la residencia de ancianos protegida de una persona de centro de tercera edad. Por otro lado, está mismo enfrente, tienes el ambulatorio y el INEM, la oficina del INEM, y al lado mismo ya tienes el centro del Hospital San Pablo, San Rafael, que es una fachada que es que no es que lo diga yo. Bueno, yo soy enamorado de Mondoñedo, pero bueno, no tiene nada que ver. Pero hay que reconocerlo que tiene una fachada impresionante. Tengo aquí mi compañero que me recuerda como un estudio del obispo Sarmiento, preciosa, y es que es espectacular ver todo aquello. Y Bracamonte lo tienes allí enfrente, que era una casa particular, donde un señor de Madrid la rehabilitó y efectivamente hizo un hospedaje. Aquí mismo al lado, hacia el lado de la confitería, que después si quieres hablamos también de eso, de la repostería, de las tartas de Mondoñedo, las famosas tartas de Mondoñedo, de las tartas. Aquí una casa donde, como hablaba yo antes, es decir, cuando yo era pequeño, con 9, 10, 12, 14 años, aquí al lado, 150 metros o menos, aquí a mi mano izquierda, era una casa donde en la planta baja había una zapatería y el resto era casa. Una señora de la zona de Sarri, si no recuerdo, lo reformó y lo convirtió también en hotel para peregrinos y para todo tipo de personas que quiera. ¿Cuántos peregrinos recibís más pasan por ahí al cabo de un año? Hay miles de pueblos con historias que aún no hemos contado. Contacta con nosotros y hablaremos de cómo preparar los podcasts de tu ayuntamiento. Visita podcastpublico.com. Pues yo creo que andamos alrededor entre los datos que tenemos aquí, que yo estoy ubicado en la oficina de turismo Catedral y mi compañera Patricia, que salió ahora, que es la que lleva Camino de Santiago. Yo creo que andamos alrededor de 25, 26.000 personas. Eso, y no es dando datos a lo loco, no, claro, datos más o menos reales y además, como tú habías hablado de los pueblos más bonitos de España, estos datos, aparte de concretarlos aquí dentro del propio caso, de los propios datos que podemos tener, te puede decir que incluso podemos pasar muy ampliamente. Y aquí en la oficina de turismo te puedo decir que tenemos datos de turistas que tenemos en datos sobre 300.000. Y no son datos que damos al azar, como te explicaba, sino 300.000, ¿has dicho? 300.000. Sí, pasar por Mondoñedo, pero y no nos quedamos lejos. ¿Y cómo sacamos estos datos? A través, como tú bien hablabas, de los pueblos más bonitos de España, saben los teléfonos que entran en cada momento en Mondoñedo y salen, o que pasan tantas horas. Pero no solo mi teléfono, por decirlo de alguna manera, que ya saben que yo estoy aquí permanentemente. Tú ya entras en Mondoñedo y saben de dónde viene ese número de teléfono, de dónde si es extranjero, si es nacional, si viene de Andalucía, o si es porque es un dato que a nosotros nos viene muy bien, porque aquí mismo, no me acuerdo cuándo fue, en una Semana Santa, mi mujer y yo estábamos paseando y unas personas andaluces. Y nos extrañó porque hacia aquí venían pocos andaluces y a partir de hace 3 años notamos que el volumen de personas andaluzas, la zona de Levante, Málaga, se amplió muchísimo. Y es más, llevamos observando 1 año y medio, 2 años, que casas de personas que estaban cerradas se están vendiendo a estas personas. Pero no solo en el casco, cuidado. Porque tú dices, bueno, es que es el casco, como tú bien hablabas, que es muy bonito, que es precioso, medievo, es que incluso buscan casas donde estén solas. Pero, un pequeño terreno. ¿Cuál es la razón para este? La razón 300.000 son muchos visitantes. Sí. Para lo que es la población de Mondoñedo, estamos entre 1.800 y 4.000 personas, y ves el volumen de 3.400 a 300.000, y tú mismo lo acabas de decir hace un momento, el callejear por las calles, el medievo, no ves a una persona que te puede decir que no le gusta Mondoñedo. Es que a todo el mundo le fascina Mondoñedo, incluso que sea de Santiago, de Lugo, de Málaga, o de Valencia, o de Portugal. Les fascina Mondoñedo. Se come bien, Mondoñedo. Se come bien, aparte lo del pulpo que hemos dicho, y la comida de Ribeiro. Pero... Es que en Mondoñedo tú tienes que ver todos los sitios que tienen gastronómicos aquí en Mondoñedo son maravillosos, son maravillosos. De empezar aquí desde el centro, que tienes 9 o 10 sitios, muy Valeco, Casa Cunquero, Petisco,
Barcazo, es decir, tienes a Voltiña, es decir, por decir alguno, que me estoy quedando corto porque ya sabes, empiezas a decir nombres y siempre te vas a quedar de alguien. No quiero dejar a nadie sin nombrar. Todo esto es una charla, como tu idea, vamos, y te vas sobre la marcha en la que no tengo apuntado uno por uno, ¿no? Y quiero decir que vayas a donde vayas, hay una cosa que es importante. El turista cerrará la cocina. Tú no te vas a quedar sin comer en el rincón, Porriño, donde tú quieras. Nunca te vas a quedar sin comer. No tendrás la cocina cerrada. Tranquilo que un bocadillo te vas a llevar. Un poco de jamón y si no, un poco de tarta. Ya no me voy a Mondoñedo a tomar un bocadillo, alcalde. Por supuesto que no, pero te quiero Que hay decir cosas muy buenas. que en Mondoñedo toda la persona que entra va a quedar contenta, va a quedar a gusto, es decir, no se va a marchar insatisfecha, que es lo más importante. Y esto es el compendio de un grupo de personas que queremos Mondoñedo y queremos que Mondoñedo siga estando ahí y que Mondoñedo esté a favor de todos los turistas que entran en Mondoñedo y que queden contentos. Porque hay una cosa que siempre me quedó desde muy pequeño. Tú puedes hacer un amigo, ¿vale? Y ese amigo te va a traer muchos amigos. Pero como hagas un enemigo, vas a tener un montón de ellos, mucho más rápido. Y eso es así en la vida real, en todos los aspectos de la vida. Eso es una Oye, cosa ¿qué planes tienes para Mondoñedo? ¿Qué planes urbanísticos, qué planes culturales, qué planes sociales tienes porque tú te vas a presentar a la reelección, claro, una persona que le han dado mayoría absoluta, supongo que, en fin, que te presentas, ¿no? Hombre, hay que ir viendo el día a día. Estamos ahí trabajando codo con todos mis compañeros. Incluso no hay por qué, que muchas veces la gente no se acuerda de la oposición, ¿no? Como se llama vulgarmente, el grupo parlamentario que soy el bloque, que soy tal, ¿no? Y también hay que decir que están ahí haciendo su trabajo, ¿no? Porque tampoco no hay que por menospreciar, que yo que eso siempre soy correspondido creo con ellos porque hay que verlo también en la parte positiva, ¿no? Y en Mondoñedo yo creo que tenemos que seguir creciendo. Entonces hace falta que vamos haciendo poquito a poco industria y quedamos por mala suerte en su día. Aquí en Mondoñedo vosotros conocéis Aglomerado Seca, que era una empresa donde teníamos alrededor de 100 personas, directo 120, cerró. Aquí al lado Muebles Hermida con 200 personas y eso en una población de 4.000 personas, tanto uno como el otro con 3.000, te causa un gran impacto, ¿no? Sufres. Entonces tenemos que rehabilitar y reabastecer otra vez este funcionamiento de empresas. Nosotros en el 2015 llegamos aquí al Concejo de Mondoñedo, el polígono industrial estaba totalmente vacío, no había ninguna empresa. En este momento ya tenemos empresa, ahora mismo acaba de formalizarse una y ya está trabajando embutidos Hermelino. Ya tenemos ahí una empresa de eólicos que nos va a montar, que se llama Picarli, que tuvimos que hacer una remodelación de estructuras para que ellos querían ampliar el volumen de calidad en altura, tuvo que llevar a la consellería, bueno, una serie de trámites que hay que hacer para que todo esté en pleno. Uno de los primordiales, aparte del turismo, que el turismo es fundamental en Mondoñedo y ahora ya hay que seguir colocando empresas, formando un tejido empresarial que sea muy importante. Cuidado, yo no estoy pidiendo que nos venga aquí Renault o sea, no. Yo busco empresas familiares, empresas medianas, donde hagas un tejido de varias empresas y así poder fomentar. Nos hace falta la vida diaria para que tú o los oyentes me entiendan, ¿no? El niño que va al cole, que su madre va a hacer la compra, que es el pan, que es el periódico, que si vas a tomar un café, que si varias cosas que son fundamentales, ¿no? Pero ¿de qué viven los mindonienses, se dice? Efectivamente, tú ¿De qué viven los mindonienses? Mira que es difícil, hay que... Mondoñedo no es mondoniense, como mucha gente amplía, no, es mindoniense, sí, correctamente, tú lo has dicho perfectamente, mindoniense. Aquí hay un tejido de empresas pequeñas, autónomos, talleres, talleres, estábamos hablando hace un momento, te hablaba yo del barrio de los Molinos, donde hay un tejido empresarial donde tú tienes que tener la carta gallega de que tú formes, pasa ahí. Hay varios puntos, hay muchos servicios, colegios, institutos, Sí. ambulatorio, PAC, juzgado de primera instancia, juzgado de segunda instancia, que tienes un baluarte de cosas que te están haciendo el día a día, ¿no? Y es lo fundamental que estamos buscando ahí. Yo veo que la curva de habitantes, el censo,
pues no, o se ha estancado o incluso desciende un poco, ¿no? Yo creo que por los últimos datos que tengo lo estancamos. Ya estamos ahí, hace 2 años subimos 2 o 3, estamos ahí siempre en un cúmulo muy importante. Yo creo que llegamos a un punto en donde está paralizado. Hubo unas épocas donde los volúmenes fueron bajando tremendamente y ahora más o menos yo creo que estamos estancadillos ahí en plan no bajar, no subiremos tampoco un volumen tal, pero estamos ya más o menos ahí. Y un dato que se me estaba pasando ahora por la cabeza, porque vi un dato, si quieres venir también os invitamos a todos los clientes, a todas las personas, y así como no. El final de este mes, si mal no recuerdo, sí, el 29 de junio, tenemos a Rapa das Bestas. A Rapa das Bestas. Te iba a preguntar ahora mismo por eso, te iba a preguntar, claro. Es que tantas cosas que hacemos en Mondoñedo que ya, ¿no ves? No, si me las apunto todo, si no es muy difícil. No, yo voy, como suele decir a mis compañeros, que me lleva la gente día a día y vete programándome la semana y así vamos mucho mejor. Y el 29 efectivamente, que es a Rapa das Bestas, que bueno, a ver si puedo estar, porque al mismo tiempo coincide con la ofrenda del Corpus de Lugo. Y entonces yo tengo que ir como no, en representación de Mondoñedo a esa ofrenda del Corpus, por favor, Santísimo, solo faltaría, y mis compañeros, lógicamente, tienen que representar a la Concejo de Mondoñedo, la Rapa das Bestas, que es curioso, precioso para ver, ¿eh? Pues decía yo antes que son todas cosas muy distintas las que hacemos en Mondoñedo. Y cada uno que escoja lo que quiera. La Rapa das Bestas es una tradición ya muy antigua, la vemos de vez en cuando, pero ¿qué justificación tiene? ¿Que bajan los caballos del valle o suben? La Rapa das Bestas es aquí en una zona que está, para que me entiendan, llamamos o Campo de Oso, que bueno, y perdona que lo diga, fue en una zona que yo conozco desde pequeñito, con 4 o 5 años, porque hay un coche de línea, de aquellos llamaban, pues Ribadeo o Alsa, para que me entienda más la gente, los Alsa, que todo el mundo conoce los Alsa, pues era más local, y me llevaba a ese punto, Campo de Oso, y yo iba con mi hermana, que me lleva 5 años, andando a casa de mis abuelos, porque mi madre fue de allí, de un barrio de allí, de Simil, de la zona de Pastoriza de Bretoña, íbamos andando de pequeños, 7 kilómetros, yo con 5 años, y nos dejaban en ese punto donde había una nieva tremenda, y se realiza allí la Rapa das Bestas. ¿En qué consiste la Rapa das Bestas? Los caballos y todo lo ganado está al libre por el monte, los reúnen, ¿vale? Los meten en lo que llamamos, para que la gente me entienda, un cierre, nosotros llamamos un curro, ¿vale? Y allí el hombre, por decirlo de alguna persona, las personas que van allí, pelean, por decir, con los caballos para el marcaje. Ahí no hay nada de pegarles, no. El caballo, el hombre, cuerpo a cuerpo con el caballo, luego, efectivamente, hasta que no cuesta, lo marcan, como tú ves en las fotografías, las personas que vienen con unos arrajes, cada uno tiene su arraje, cada ganadería, y le cortan las crines. Eso, y después, bueno, ya haces un poco de festividad, de comida, un poco de baile, para distanciar. Y eso es lo que le llamamos a Rapa das Bestas. Y esto ya te digo, es una zona entre Mondoñedo y Pastoriza, en lo más alto de todo. El campo de... El caballo tiene mucha importancia en la vida de Mondoñedo, me da la impresión. Pero sí, en realidad, ¿qué haces con esos caballos? ¿Para qué sirven? Esos caballos, primero, hay caballos esos que generalmente se venden de unas ganaderías a otras, ¿sí? Se venden incluso hasta la zona de León, Zamora, Asturias, ¿eh? Como hablábamos antes en la San Lucas viene mucha gente de todas estas zonas de los alrededores, Santander incluso, y vienen y se traen. Y que conste, que antes no lo comentábamos, en las San Lucas y en las Kendas sirven como comida los potros, porque en esas fechas como San Lucas y Kendas, los bares y los restaurantes hacen tapas de potro para que la gente probemos el potro. En esta zona no estamos muy acostumbrados, pero ya en la zona de León, Valladolid, la zona de Castilla, ahí sí que ya utilizan mucho más el potro como comer. Aquí utilizan más la vaca, la ternera, bueno, pero lo va poco a poco compensando. Te tengo que dejar, alcalde, porque me están dando el primer aviso. Bueno. Pero esto no es un adiós, es un hasta luego. Yo voy a ir a Mondoñedo, naturalmente. Oye, a mí las Rapa das Bestas es una cosa que siempre me ha fascinado y quiero ir también. Es que quiero ir a tantas cosas que no sé yo, en fin. Lo nuestro no es solo un podcast. Promovemos el turismo sostenible, la diversidad cultural y la igualdad.
Porque contar bien las historias también implica contarlas con responsabilidad.